Buenas noches, este es el video en el que nosotros presentaremos el proyecto final, el cual consiste en el análisis del personaje de Don Jenkins de la obra literaria Las 7 claves del éxito de Disney. Nuestro equipo está conformado por Amador Ramírez, Víctor Tomás, servidor Castillo Hernández, Abel Gibran, Rivero Otero, Geraldine, Salgado Pérez, Sánchez Barrera Marcos y por último, Sánchez Rodríguez Germán. Como primer punto tenemos la introducción, en el cual en este punto nosotros desarrollaremos básicamente todo lo que haremos a lo largo de este proyecto. Empezamos con un diagnóstico rápido de nuestro personaje, Don Jenkins en este caso, en el que nosotros analizamos básicamente sus actitudes, el cómo es y cómo se comporta con las demás personas antes de realizar este viaje, para que más adelante podamos ver cómo estas situaciones fueron cambiando. Continuando con el análisis de las causas de la situación dada, en el que aquí nosotros vamos a abarcar el cómo es que llegó a estar en esta situación de tener que ir un viaje para poder aprender de Disney y sus claves para el éxito. Después de esto nosotros nos enfocaremos básicamente ya en la parte de liderazgo de nuestro personaje, en el que nosotros vamos a enfocarnos en este aspecto, en el tipo de líder que es, las teorías y las estrategias de liderazgo que aplica para realizar sus trabajos. Continuaremos con su aspecto motivacional, de igual forma con las teorías y las estrategias de motivación que tiene, y utilizando este aspecto de las motivaciones nos vamos a guiar un poquito para poder hacer el proceso de tomar decisiones que este personaje toma para, pues, como el nombre lo dice, tomar decisiones cuando un problema se le presenta. Una vez que hayamos analizado todas estas cosas, nosotros nos vamos a ir al resultado, en el que pues básicamente veremos cómo nuestro personaje tuvo esta evolución a lo largo de la historia, conforme iba viviendo las situaciones, iba aprendiendo las lecciones, cómo el vivir todo esto fue cambiando su perspectiva, su forma de ser, su forma de actuar y el cómo trataba con las demás personas. Y finalmente nosotros vamos a tener una como propuesta de mejora, en el que básicamente vamos a decir como unos cuantos aspectos que podrían haber hecho que Don Jenkins haya disfrutado un poquito más su viaje, que como podemos ver está un poco amargado todo el tiempo. Todo esto del lado de cómo nosotros analizamos nuestro personaje, pero también este análisis nos ayuda a nosotros como equipo poder analizar otros aspectos, como por ejemplo es la asignación de roles, en el que nosotros podemos ver cómo cada uno de nosotros cumplía un rol para poder concluir con este proyecto. Esto va un poco de la mano con la estrategia de integración, en el que básicamente es el cómo nosotros nos organizamos para poder realizar todas estas partes del proyecto para poder terminarlo de manera satisfactoria. Como segundo punto tenemos la justificación, y lo que nosotros hicimos fue dejar de ver esto del trabajo en equipo como un requisito para alcanzar una meta. Más bien le dimos un enfoque como una disciplina, si lo podemos llamar. Si lo vemos de esta forma, podemos darnos cuenta que existen varios conceptos, que es lo que nosotros trataremos de ver cómo se emplea en las personas de verdad, porque de manera teórica simplemente a veces no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver con estos conceptos? Es el aspecto de liderazgo, como las teorías, el tipo y las estrategias de liderazgo son en las personas realmente. Las motivaciones igual, la estrategia y la teoría de motivación, como estas son en las personas. Una vez hayamos terminado de analizar nuestro personaje y sus aspectos de motivación y de liderazgo, nos vamos a enfocar como tal en el trabajo en equipo que nosotros llevamos a cabo, tanto el desarrollo de estrategias para poder cumplir con el trabajo y los roles que tomó cada uno para poder llevar de manera satisfactoria este proyecto. Y continuamos con el objetivo general y los específicos, que en total son 3 específicos. Como objetivo general tenemos que es el diagnosticar a nuestro personaje elegido mediante el establecimiento de algunas tipologías, estrategias y teorías de liderazgo. También el proceso para poder tomar decisiones y el análisis de su motivación y su desarrollo como personaje, para que podamos comprender la evolución que tuvo a lo largo, y una vez hayan pasado todos los sucesos de la historia que nos cuentan en el libro. Vamos con los objetivos específicos, que nuestro primer objetivo es comparar al personaje del inicio de toda la historia con su versión final, una vez ya haya evolucionado y haya vivido todos los sucesos de la historia. Como segundo objetivo tenemos el identificar las características del líder, motivaciones y las formas de tomar decisiones del personaje que hemos seleccionado. Como tercer objetivo específico tenemos que vamos a analizar la versión final de nuestro personaje y cómo cambiaron sus características tras haber aprendido todas las lecciones que se le impartieron en este viaje que hizo, y una vez desarrollaron todos los acontecimientos de la historia.
Asignación de roles. La asignación de roles en un equipo de trabajo favorece que cada quien conozca mucho mejor sus funciones y la desempeñen con mayor diligencia. En la asignación de roles existen 9, que son el moderador, el colaborador, el creativo, el relacionista, el evaluador, el coordinador, el portavoz, el chivo emisario y el saboteador. Empezamos con mi compañero Víctor, que le queda el rol del moderador, porque es el que empieza a coordinar y controla el equipo de trabajo. El relacionista, porque es el que empieza a cuidar la armonía de los integrantes del equipo como las personas ajenas a él. A continuación, mi compañero Abel le queda el moderador igual, porque es el que empieza a coordinar y controlar el equipo de trabajo. El colaborador, porque apoya y respalda la labor de todo el equipo, especialmente el rol del moderador. Y el creativo, porque empieza a sugerir y proponer nuevas cosas nuevas formas de hacerlas. Después sigue mi compañera Geraldine, que le queda el rol del creativo, que empieza a sugerir y proponer nuevas cosas y nuevas formas de hacerlas. Igual le queda el rol del evaluador. Centra el equipo cuando éste llega a dispersarse y evaluar los resultados. Después sigue mi compañero Leo, que le queda el rol del colaborador. Apoya y respalda la labor del equipo, especialmente la labor del rol del moderador. Después le queda el rol de creativo, porque propone nuevas cosas y nuevas formas de hacerlas. Después sigue que le queda el rol del colaborador, que apoya y respalda la labor de todo el equipo, especialmente el rol del moderador. Y al terminar, mi compañero Germain le queda el rol creativo, que sugiere y propone nuevas cosas y nuevas formas de hacerlas. 5. Estrategias de integración. La forma en la que llevamos a cabo este trabajo fue primero conformar los equipos para después designar las tareas laborales para cada uno de los integrantes. Después, en lo que lo denominamos tormenta, hicimos un pequeño debate para la elaboración de la selección del personaje que estábamos dispuestos a analizar. En este apartado, cada quien expuso sus opiniones, sus ideas, su análisis, que sobre todo hicimos, y con ello llegamos a un acuerdo entre todos para ver qué personaje seleccionamos para el siguiente trabajo. Después, para establecer algunas normas y de hacer que tengamos un control del proyecto o del trabajo, que fue establecer fechas de entrega, cómo tendríamos que entregar los trabajos, y con esto con el fin de mejorar un poco las relaciones y mantener una convivencia más formal. Finalmente, en nuestro desempeño creo que se ven los resultados esta vez que hicimos mediante los trabajos que cada quien hizo, el esfuerzo y dedicación que define el desempeño que impacta sobre el trabajo y el análisis hecho sobre el personaje. Después tenemos el diagnóstico del personaje. El diagnóstico del personaje, aquí podemos decir que seleccionamos al personaje Don Jenkins, que según el análisis podemos ver que este personaje se presenta como alguien muy reservado, que no tiene ganas de ir a presenciar el viaje, en lo que él considera que es una pérdida de tiempo, que básicamente es lo que él piensa. Todo esto de su ideología se basa mucho en que no sirve nada, o sea, simplemente se pone como una especie de desinterés, o sea, él piensa que todo esto es como una especie de tontería. Eso es lo que piensa al inicio. Y más adelante, un poco en la historia, notamos que no solo eso, también le irrita mucho o no se siente muy a gusto con el entorno que rodea dentro de ese parque, o incluso con los mismos compañeros, ya que él mismo no siente ese entusiasmo, esa emoción que presentaba a diferencia de otros personajes. Simplemente para él se toma la ideología de que un producto o que un negocio que tenga éxito es que su producto tenga calidad y que tenga buenos números, cuando al final de cuentas el libro te está estableciendo lo contrario, por así llamarlo. Básicamente, para decir esto en su diagnóstico, podemos decir que es como el conflicto
de la historia. O sea, como que no. Al final de cuentas es alguien que lleva la contraria y que a veces siente un poco de odio. Ese es en general el diagnóstico del personaje de Don Jenkins. Análisis de las causas de la situación dada. De acuerdo a las actitudes y forma de ser de Don Jenkins, sabemos que él solo realizó el viaje por obligación e indicación de su jefe, quien es quien realmente busca que Don encontrara una forma de mejorar quizá un poco de forma personal y al mismo tiempo que encontrara formas de realizar cambios en su empresa para obtener clientes, mejorar el trato hacia ellos y mantenerlos. Tipos de liderazgo. Don Jenkins puede ser considerado como una mezcla entre el tipo de líder autocrático y un líder burocrático, pues él aceptó ir al viaje por orden de su jefe, acataba y seguía las órdenes e indicaciones de Mort a pesar de no estar de acuerdo con sus ideas. Por ejemplo, la clave número 3, todos predican con el ejemplo, y la clave número 6, recompensa, reconoce y celebra. Para él eran cosas innecesarias y que quizá en lugar de ayudar a las personas las perjudicaban. Jenkins cree que los empleados deben acatar las órdenes y seguir las indicaciones al pie de la letra hasta cumplir con su trabajo. Un líder autocrático piensa precisamente de dicha manera, y al mismo tiempo un líder burocrático busca que todos acaten las reglas y sigan un proceso durante toda la realización de su trabajo. Teoría de liderazgo. Las teorías de liderazgo aplicadas por Don Jenkins podrían ser Camino Meta y Teoría X. La teoría Camino Meta fue aplicada porque Don sigue lo establecido por sus jefes y busca garantizar que los objetivos establecidos sean alcanzados de la forma en que sea necesario. Don no se siente a gusto con que no se cumpla con lo establecido y hace lo que se deba para alcanzar los objetivos, y incluso cuando no está de acuerdo. Por ejemplo, cuando Mort les pide conocer el parque por su parte y analizar qué es lo que les falta mejorar a ellos. Y la teoría X es aplicada cuando Mort habla sobre la clave número 6, la que mencionamos anteriormente, y Don considera que las personas no necesitan estar en un ambiente feliz todo el tiempo para realizar su trabajo. Pues al final las personas y los empleados están ahí porque se les paga para que realicen su trabajo. En el punto número 10, estrategias de liderazgo, elegimos planificación y acción. Esto se debe a que el libro describe a Don Jenkins como una persona de números, y para lograr tener éxito en su empresa se tenía que superar una cierta cantidad, más bien llegar a una meta. Si se llegaba a esa meta, que era una cifra establecida, se consideraba un éxito, y si no, pues no existía. Y la otra es sin intervención del soberano. Esta es porque en una pequeña parte del libro dice: un gerente se le olvidó portar su gafet y un empleado de Disney se lo hizo saber, y Don Jenkins dijo que no sabría cómo tomarle eso, queriéndonos decir que un empleado no puede como dar órdenes a un gerente. Así que por esa pequeña parte le pusimos que es sin intervención del soberano. En la teoría de motivación pusimos en teoría de Maslow, y esto aquí lo consideramos que todas las personas que son empleados de su empresa de automóviles ya tienen que tener por sí mismos aquella motivación por ellos mismos para que esa motivación sea trasladada al trabajo. Es decir, que la empresa no tenía que proporcionarles nada de motivación, simplemente que ellos son los encargados de buscarlas afuera del trabajo. Y bueno, si pudiéramos destacar de la pirámide de Maslow, serían 2 puntos de ellos que le encajan con Don Jenkins, que el primero sería reconocimiento. A él le gusta destacar entre todas las personas, y la siguiente es de autosuperación por el mismo hecho. Tipo de motivación, aquí, bueno, la externa pues es lo mismo, sobresalir entre los demás. En una ocasión él superó un récord en su empresa, entonces él estaba
feliz porque ya había conseguido una satisfacción por haber logrado eso, pero su jefe ni siquiera lo felicitó ni nada, así que eso posiblemente los desmotivó, pero su motivación se basaba en destacar entre los demás en su trabajo. Y su motivación interna, básicamente durante todo el cuento, no nos habla tanto de él, de sus sentimientos, hasta el final. Y en una parte nos dice que tuvo una anécdota donde él estaba entrenando para fútbol americano y un entrenador de él mencionó que el único de los jugadores que estaba entrenando, el que tenía más pasión, era él. Entonces eso le hizo recordar que en todo lo que hacía y hasta al punto que llegó, que es gerente de una empresa de automovilística, se logró por la pasión que él tenía y se le dedicaba a su trabajo. Entonces aquella visita le hizo recordar sobre todo que se necesitaba pasión para lograr grandes cosas, y al igual que el problema principal del por qué fue a Disney, que era la calidad, la calidad del producto y sobre todo la atención a los clientes. Entonces eso le hizo recordar y también le hizo querer transmitirlo a sus empleados, cosa que nunca había hecho, ya que él consideraba que era obligación de los propios empleados hacer las cosas bien. Pero él, después de la visita a Disney, se propuso que iba a transmitir esa pasión para que todo fuera mejor y lograr cosas más eficientes. Bien, para el punto número 13, que toca hablar sobre la toma de decisiones, nosotros dividimos este punto en dos partes. La primera parte es enfocada hacia nuestro equipo, hacia nuestro grupo, a la hora de tomar decisiones acerca de cómo se iba a realizar el proyecto. Y la segunda parte es enfocada hacia el personaje, qué decisiones tomó o cómo se basó para tomar decisiones dentro de la historia. Principalmente la toma de decisiones es un proceso que se debe de llevar a cabo para seleccionar la solución más adecuada a un determinado problema. Este consta de diferentes pasos que nosotros podemos ir siguiendo con el fin de escoger la más idónea y la que realmente dé una solución. Principalmente tenemos que identificar el problema, saber que existe un problema que debemos dar solución. El siguiente paso es saber de qué se trata ese problema. Después investigar un poco de información acerca del problema para poder buscar opiniones o tener bases para dar soluciones, dentro de las cuales pues nosotros vamos a tener diferentes alternativas de solución, de las que elegiremos una, o en algunas veces estaremos entre dos, pero al final de cuentas solamente tenemos que elegir una. El chiste es que, bueno, para la parte que fue de nuestro grupo identificamos principalmente dos grandes problemas o situaciones en las que pues debimos llevar a cabo este proceso. La primera fue la selección del personaje el cual nosotros íbamos a analizar para realizar el proyecto, porque principalmente el problema era que estábamos entre dos personajes, entre el personaje de Judy y el personaje de Don Jenkins, ya que ambos pues tenían buen punto de partida y buen análisis para poder realizar el proyecto. Sin embargo, al realizar la investigación acerca de cada uno de los personajes, pues nos dimos cuenta de que el más idóneo, el mejor para analizar era Don, debido a que el libro ya nos daba muchas bases para poder catalogarlo, para poder catalogar el tipo de liderazgo, sus teorías de liderazgo, en general los puntos que nos requería el proyecto, por lo que se nos hizo más sencillo y por ello lo elegimos como solución. Ahí todos llegamos al consenso de que ese sería el más idóneo. Después tenemos el segundo problema, el cual fue de dar tareas a cada miembro del equipo, ya que el tiempo que se tenía para realizar el proyecto, pues a pesar de que sí se nos dio un poco más de tiempo, pues por las diferentes tareas y cuestiones que tuvimos de otras materias, pues era difícil el que nos
pudiéramos como tal reunir a hablar bien o a tratar de hacer todo el proyecto juntos, por lo que debimos de distribuir los puntos de cada proyecto para que cada uno realizara un diferente punto, claro, apoyándonos por vía de mensaje o de llamada, cómo realizar cada punto o en qué podíamos ayudarnos. El problema era que no sabíamos bien qué puntos dar a cada quien, por lo que pues decidimos distribuirlos a partir de las capacidades que tuviéramos cada uno. Es decir, si alguien pues es bueno redactando, pues le dábamos los puntos que fueran de redacción, por decir la introducción, los objetivos, las conclusiones, en general los puntos que requerían que se redactara una gran parte del proyecto. En general, esas fueron las dos problemáticas más grandes que tuvimos a la hora de hacer el proyecto, por lo que tuvimos que realizar este proceso de toma de decisiones. Después tenemos ya enfocado al personaje, el cual se nos redacta o se nos dice en el libro que este personaje, o sea, Don, era una persona que no le gustaba perder su tiempo. Él trataba de todo lo que todo lo que hiciera tuviera el mayor provecho y no perdiera nada de tiempo, por lo que para él el tener que ir a un viaje a Disney, a un parque de diversiones, pues no le parecía una idea muy buena, porque pues prácticamente es un lugar a donde las personas van a descansar, a divertirse, a olvidarse de su trabajo, lo cual a Don no le parecía. Entonces pues en un principio el problema que tuvo fue el de que tenía que ir. Nosotros creemos que, por así decirlo, le pusimos dos alternativas. Una era ir a disfrutar pues ya el viaje, tratar de disfrutarlo, de aprender y todo eso. Y la otra era pues pasársela mal, ir enojado, aburrido. Y pues debido a las diferentes situaciones que pasaron en el libro, pues está claramente marcado que eligió la segunda opción, o por así decirlo, la eligió, en el cual se ve un Don que está aburrido, que se enoja porque no ve necesario todas esas lecciones que les están dando. Sin embargo, al final del libro se nos menciona que pues a pesar de que sí él no le gustaba el viaje, no disfrutaba, pues aprendió algunas cosas que eran importantes, y ahí es cuando entra el punto de retroalimentación de los resultados. Aunque creemos que Don no escogió no escogió la opción más correcta, que pudiera haber sido disfrutar el viaje, porque pues ya no tenía de otra más que ir al viaje debido a que su jefe lo había, por así decirlo, obligado a ir, entonces pues le hubiera pasado mejor. Sin embargo, pues su decisión no fue tan buena, consideramos que no fue tan buena, debido a que aunque aprendió algo, hubiera podido aprender más cosas sobre la atención al cliente, que pudiera haber implementado en su empresa, más sin embargo, pues al pasársela relativamente mal, no logró que todo lo que le transmitió Mort pues se quedara como tal en su persona. Sin embargo, pues había unos que otros puntos que sí se metieron en su mente, como el de dar crédito a los demás por las cosas buenas que hicieron, o el de poner atención a los detalles. Básicamente la toma de decisiones en este punto se nos da como la forma en la que nosotros tenemos que tomar una opción para resolver un problema mediante una secuencia de pasos, recordando que hay que basarnos en la información que se tiene, las opiniones de los demás, en general las opiniones de nuestro equipo, porque muchas veces también las opiniones de los demás pueden retrasar ese proceso de toma de decisión. Por eso básicamente solamente son las personas que realmente influyen en el problema tomar su opinión, y por último pues tener un buen juicio para tomar esa decisión. Además, recordando que la decisión la debe de tomar el líder es el que va a decidir en el último momento qué decisión deberá tomar, y checar las repercusiones que tengan a un futuro, las consecuencias. Básicamente de eso trata el punto número 13 de toma de decisiones.
Como 14º punto tenemos los resultados. Aquí vamos a analizar cómo evolucionó nuestro personaje. Pues si tenemos en cuenta cómo era al inicio, Don Jenkins era un señor pues cerrado de mente, era testarudo, era antipático con la situación en la que estaba. Pues pensaba que este viaje a Disney solo era una pérdida de tiempo y pues también creía que podía hacer algo más provecho con todo ese tiempo que estaba invirtiendo, como terminar algunos pendientes que tenía ahí en su trabajo. Pero después, conforme va desarrollándose la historia, cómo va viviendo los acontecimientos, cómo va conviviendo con sus compañeros y cómo las lecciones las entiende, va cambiando su punto de vista de toda esta situación en general. Se da cuenta que no es tanto una pérdida de tiempo y realmente puede aprender de todo esto que se le está enseñando. Entiende que puede sacar provecho de todo esto que se le está enseñando para mejorar este ambiente laboral que hay en el lugar donde él trabaja. Y no solo mejorar ese aspecto, sino también para intentar mejorar cómo trata con sus compañeros, con sus subordinados, y la más importante de todo este viaje, el cómo tratar con los clientes. Entendió que no está haciendo su trabajo de la mejor manera. Con esto nos referimos a un aspecto social. Entendió que con todas estas lecciones que aprendió a lo largo de la historia podría mejorar el ambiente laboral y la comunicación que hay entre las áreas de trabajo de la empresa. Y al mejorar todos estos aspectos de la comunicación, del ambiente laboral y todo esto, también el trato con el cliente, bueno, pues va a mejorar la eficiencia con la que se trabaja en su compañía. Para el punto número 15 hablaremos sobre la propuesta de mejora. En este caso nosotros daremos puntos de mejora hacia el personaje con el objetivo de que si hubiera mejorado o si hubiera tenido estos puntos de mejora, hubiera tenido una mejor estancia o un mayor aprendizaje dentro de la historia, dentro del parque. Para lo cual, pues primero hay que saber un poquito de contexto sobre cómo era Don Jenkins, que bueno, como ya lo habíamos visto, este personaje es un tanto reservado, que se adapta más a los tiempos, a las normas, a las reglas. Es más un tipo burocrático que es difícil que se adapte el cambio, y en este caso este es nuestro primer punto de mejora, la adaptación. Si Don Jenkins tuviera esa adaptación de pasar de un lugar a otro, debido a que pues antes del viaje él se mantenía en su empresa dando órdenes, en juntas, básicamente el entorno empresarial, y cuando pasó al recorrido por Disney, pues él observó personas riéndose, disfrutando, los empleados con disfraces, tratando de apoyando al público, y todo eso pues fue un choque muy drástico entre cómo estaba Don Jenkins antes y cómo estaba ahora que ya estaba dentro del recorrido, por lo cual el punto de mejora de adaptación hubiera sido muy bueno para que Don Jenkins pues, se mantuviera contento durante la visita, para que sin importar del mundo en el cual venía, pues pudiera haber aprendido diferentes cuestiones de lo que dijo Mort. Todas las lecciones las hubiera podido interpretar de diferente forma y tratar de adaptarlas a su estilo de liderazgo y poderlas implementar dentro de su empresa. El siguiente punto de mejora es acerca sobre la motivación. Se nos hablaba se nos decía en el libro que Don Jenkins no estaba ahí por cuenta propia, debido a que su jefe es el que lo había metido al recorrido, a la visita. Entonces podemos hablar de un tipo de motivación extrínseca, la cual se nos dice que es una que otra persona te da para que tú tengas esa cierta motivación hacia algo. Sin embargo, esto no logró como tal que Don Jenkins se sintiera atraído por la experiencia de la visita al parque. Más bien lo tomó como un castigo, por así decirlo, debido a que pues le parecía una pérdida de tiempo. Él estaba acostumbrado a que su tiempo era lo primero y que el aprovecharlo al 100% era lo mejor que se podía hacer, y este viaje lo veía como un desperdicio de tiempo, donde solamente iba a ir a ver a Mickey Mouse y a los personajes de Disney bailar y todo eso. Entonces esa motivación propia por querer hacer un cambio en su empresa, por querer mejorar su comunicación con los demás, su atención a los clientes y todo eso, pues hubiera sido un buen punto de mejora también, para que hubiera
disfrutado la estancia ahí en Disney. Para ello, como mencionaba, el punto de la comunicación, que en este caso también sería el tercer punto de mejora que nosotros creemos que sería bueno para Don Jenkins, el cual era intercambiar la información de manera asertiva con los demás. Por decir, al principio de la historia se nos dice que en lugar de irse a presentar con los otros miembros que iban al recorrido, con los otros personajes, pues él prefería estar ahí en su rollo, tratando de pues no llamar la atención. Entonces pues no se pudo correlacionar bien con los otros invitados. Además, hay un punto en la historia en que nos dice que se habla de la motivación, el crédito que se les da a las personas cuando hacen algo bien, y se nos dice que Don Jenkins hubo un punto en el que se quedó pensando que su jefe no le dio el suficiente crédito cuando logró mejorar los récords, mejorar las ventas. Entonces también ahí faltó esa comunicación entre Don Jenkins y su jefe para decirle que pues se sentía un poco desilusionado de que no se le dio el crédito correcto a sus logros. Entonces pues hubiera tenido una buena comunicación. Creemos que si se le hubiera dado un buen crédito por sus acciones, pues hubiera tenido un cambio en su persona y que hubiera también repercutido en el viaje a Disney, en la visita, debido a que se hubiera podido correlacionar mejor con los demás invitados, aprender por igual más sobre las lecciones que les daba Mort. Y al final de cuentas, a pesar de que se nos dijo o se relató que Don Jenkins pudo hacer la tarea que se les había dejado, buscando los Mickeys ocultos y tratando de ver su entorno, pues con estos 3 puntos de mejora hubiera sido mayor la recepción de información, la adaptación hacia las diferentes lecciones que pudiera haber implementado su empresa, y en general hubiera tenido una mejor estancia dentro de la visita. Es por ello que pues esas serían las propuestas de mejora para Don Jenkins. Por último tenemos el punto número 16, que ya serían las conclusiones de nuestro proyecto. Principalmente dentro del desarrollo de este proyecto, las bases eran desarrollar la capacidad para identificar los tipos de liderazgos de otras personas. En este caso, pues catalogar cómo era el liderazgo de Don Jenkins, las estrategias que tuvo, la toma de decisiones que tuvo. Esa capacidad para nosotros de identificar cómo sería un tipo de liderazgo hacia otra persona, nos ayuda a tener un mejor desempeño dentro de un grupo, dentro de un equipo. Llámese pues escolar en este caso, como para el proyecto, o ya en un entorno de trabajo, un equipo de alto desempeño donde hay diferentes personas que manejan diferentes ramas. Pues identificar estas situaciones de liderazgo pues ayudarían a tener una mejor correlación, una mejor convivencia con todos los demás. Además se nos dijo y se nos hizo mención de que existen diferentes tipos de roles en cada equipo. Está el líder, el moderador, el coordinador, el que se relaciona con las demás personas. También hay malos roles como el chivo expiatorio y el desacata todas las órdenes, el que dice esto no va a funcionar, esto no puede ser, todo menos eso, y así. Entonces pues también se nos dio la oportunidad de conocer esos tipos de roles que, independientemente del análisis que se tuvo hacia el personaje, se vieron en nuestro grupo a la hora de repartirnos los puntos, a la hora de saber cómo haríamos el video, quién tomaría cada rol y todo eso. Pues fue gran parte de la enseñanza que nos dejó este proyecto. Recordando que un líder es aquel que instituye a su grupo a mejorar, a avanzar, a llegar al propósito en general, pues se nos da la oportunidad de que cada uno de los miembros del equipo pues tratara de dar su aporte como líder hacia los diferentes problemas que tuvimos. Básicamente eso fue lo que nosotros
observamos o aprendimos con este proyecto. Y pues en general eso sería todo. Gracias por su atención y nos vemos.